Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre trauma orbitario. Es un tema muy interesante para nosotros como oculoplásticos y oftalmólogos generales, porque estamos siempre expuestos a este tipo de trauma. El tema lo va a tratar el doctor Gabriel Urbano, nuestro residente de primer año del programa de la Pontificia Universidad Javeriana y Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Doc. Bueno, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Gabriel Urbano, soy residente primer año de oftalmología y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre trauma orbitario. Entonces, como generalidades, el trauma orbitario está dentro de las lesiones oftalmológicas más comunes en los servicios de urgencias. La mayoría suelen ser menores y autolimitadas, limitándose solo a trauma contuso con lesiones leves de tejidos blandos, pero en varias ocasiones pueden ser significativas que pueden generar contusión hasta fracturas de paredes orbitales. Puede haber lesiones penetrantes y en este caso de lesiones penetrantes se debe sospechar de cuerpos extraños intraorbitarios y pueden generar, cuando se resuelvan, secuelas como hemorragia orbitaria, neuropatía óptica traumática y activación del reflejo oculocardíaco. Por lo que es importante realizar un respectivo abordaje para tomar las conductas adecuadas y poder resolverlos al paciente lo más pronto posible. Entonces, hagamos un recorderis de lo que es el reflejo oculocardíaco. Este es un reflejo el cual se dispara cuando hay tracción de los músculos extraoculares y compresión del globo ocular o en su defecto incremento de la presión intraorbitaria. En esta área hay mecanorreceptores y receptores de estiramiento que van a enviar sus señales a los nervios ciliares cortos y largos que hacen posteriormente sinapsis el ganglio ciliar, se comunican con el nervio oftálmico y van a terminar comunicándose posteriormente con el ganglio de Gasser. De aquí se van a enviar señales al núcleo motor sensitivo del trigémino y por medio de las fibras internucleares de la sustancia reticular se hace una comunicación al núcleo motor del nervio neumogástrico, el cual va a enviarse estímulos al nervio vago para activar diferentes receptores muscarínicos, en este caso por un esquema del corazón, porque en este reflejo también se induce bradicardia sinusal transitoria, pero también puede haber náuseas, vómito y cefalea. Como podemos ver acá en esta tabla, hay otros elementos que pueden activar el reflejo cardíaco, no solo la acción de los músculos extraoculares, por ejemplo, el contacto con frío, también puede ser activación intraoperatoria, por lo que es importante que en cualquier procedimiento oftalmológico se vigile, más que todo por parte de anestesiología, la frecuencia cardíaca y también la hipertonía intraorbitaria. Entonces, este reflejo principalmente se activa en niños. Ya entenderemos por qué la importancia de este reflejo. Como un recorderis, las paredes orbitarias, hay que entenderlas para saber qué elementos pueden estar lesionados. Y, por ejemplo, el techo está formado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La pared medial va a estar formada por el hueso maxilar, lagrimal, etmoides y esfenoides. La parte lateral por el cigomático y el ala mayor del esfenoides. Y el piso por el maxilar, el palatino y la placa orbitaria del cigomático. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en el momento de que un paciente nos llegue con trauma orbitario? En primer lugar, si hubo una pérdida del conocimiento al momento del trauma, si hubo otros síntomas asociados aparte de los oftalmológicos, como somnolencia, convulsiones, cefalea, si hay lesiones o manifestaciones graves, entonces la parte orbitaria, por decirlo así, puede esperar mientras se resuelve la parte más grave que tenga el paciente. Una vez ya estabilizado, ya se puede realizar el respectivo enfoque en la órbita. Y debemos tener en cuenta cómo fue el traumatismo, el inicio, la duración, el mecanismo de lesión, si hubo otros elementos asociados. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la velocidad del trauma. Si fue un trauma relativamente hablando a baja velocidad como un puñetazo, las lesiones solo van a estar limitadas a la región del impacto. Pero si son de alta velocidad, son lesiones más extensas e incluso alejadas del impacto. Y estos traumas de alta velocidad suelen estar acompañados por lesiones por proyectiles. Estamos hablando de cuerpos extraños intraoculares, por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito cristales, estos pueden estar subcutáneos y orbitales. ¿Qué evaluación debemos tener en cuenta desde la parte oftalmológica? Primero, evaluar el estado nervio óptico. ¿Cómo lo hacemos? La agudeza visual, la reacción pupilar, el test de colores y la campimetría por confrontación. Hay que inspeccionar también el área periorbitaria, si no hay edema, si no hay hematomas y si hay desplazamientos o no del globo ocular. Estoy hablando de enoftalmos, exoftalmos, hiperglobo o hipoglobo.
El paciente muchas veces manifiesta diplopia y hay que caracterizar y definir esa diplopia. Por ejemplo, identificar la dirección de la mirada en la que empeora la diplopia. En fracturas de piso de órbita, por ejemplo, la diplopia es vertical y empeora al mirar hacia arriba, mientras que en fracturas de pared medial esta es horizontal y puede implicar compromiso del recto medial. La más frecuente en un paciente con diplopia es la vertical. Puede haber diplopia en etapa aguda y no necesariamente implica que haya un atrapamiento de tejido blando muscular, simplemente puede ser una contusión muscular que genere edema. Y en este contexto, esto tiende a resolverse en las 2 primeras semanas después del trauma. Sin embargo, si esto persiste, hay que sospechar ya un atrapamiento o una isquemia. La motilidad ocular también para evaluar si hay atrapamiento de tejidos o músculos. Evitar realizarla si sospecha de rotura del globo ocular, porque al realizar estos movimientos pues empeoramos la rotura de esta estructura. Y nuevamente la sensibilidad facial, especialmente en fracturas donde se debe estar comprometida la región del nervio infraorbitario. Evaluamos, por ejemplo, la sensibilidad de mejillas, de labios y dientes superiores. En pacientes que tengan hemorragia subconjuntival, pero en 360 grados, debemos evaluar signos de rotura ocular. Evaluamos también en la lámpara hendidural la simetría de ambas cámaras anteriores y también buscamos si hay ifema. Evaluamos la presión intraocular y todo paciente con trauma orbitario debe ser evaluado bajo fondo de ojo con dilatación. Para evaluar si hay desprendimientos retinianos o hemorragias retinianas, o evaluar también el estado del nervio óptico como tal, si papiledema o no. Ya entrando propiamente en materia, con las fracturas orbitarias hay que tener en cuenta que el 30-40% de todas las fracturas faciales van a afectar a la órbita y solo el 10% de las fracturas faciales son fracturas orbitarias aisladas. Existe un mecanismo que son las fracturas de órbita por estallido, donde puede haber un aumento del volumen orbitario por deformidad hacia afuera en la pared inferior o medial, y estas suelen ser producidas por impacto por un objeto mayor o igual a dimensiones de la apertura orbital, y puede haber herniación del contenido orbitario. En cuanto a los estudios imaginológicos, siempre se deben pedir en caso que haya una sospecha. La técnica, el examen preferido es un TAC de órbita sin contraste, ya que se hacen cortes más finos y permiten la caracterización de la fractura, la extensión y si hay otras estructuras lesionadas. En caso de que no se cuente con un TAC de órbita, se puede ver una radiografía de cráneo, aunque no nos va a dar los hallazgos que podrían ayudarnos a enfocar al paciente. Sin embargo, si no se cuenta con TAC en el medio en el que estemos, se debe hacer una radiografía de cráneo en proyección de Waters, donde se le pide al paciente que incline la cabeza hacia arriba para que los rayos ingresen a 45 grados. Y hay unos signos que nos pueden orientar, especialmente en fracturas de piso de órbita. Por ejemplo, el signo de la lágrima, donde se representa el prolapso del tejido blando orbitario hacia el antro maxilar o al suelo orbitario. Y también podemos encontrar el signo de la ceja negra, que es característico de enfisema orbitario. Aquí podemos ver cómo se hace una sombra oscura en forma de media luna, en este caso en la órbita derecha. Ya el TAC de órbitas es la técnica más sensible porque delimita la fractura de la pared orbitaria, se describe la ubicación, la extensión, y si hay conminución de fracturas, ahí identificamos atrapamiento muscular o de tejidos blandos, nos puede ayudar a evidenciar si hay hemorragia orbitaria, la cual se va a ver hiperdensa, o enfisema, el cual se va a ver hipodenso, y nuevamente utilizar proyecciones coronales, axiales y sagitales para lograr todo lo anterior. Por ejemplo, aquí podemos ver una fractura de piso de órbita y de pared medial en la órbita derecha. Otros ejemplos, por ejemplo, la fractura de pared medial, y aquí en este contexto hay un atrapamiento del recto medial. Aquí hay fractura de techo de órbita y de piso también en varias instituciones. Contamos también con reconstrucción 3D que nos ayuda a identificar aún mejor este tipo de fracturas y poder definirlas. Y existe otro escenario que son las fracturas en trampillas, que se dan cuando hay fracturas de piso de órbita. Estos contextos se dan más que todo en niños, que más tarde les voy a explicar qué consecuencias puede generar este tipo de fracturas en trampilla. Con la resonancia de órbitas, más que todo se usa para delimitar o caracterizar tejidos blandos. No delinea muy bien los huesos y podemos usarla también si sospechamos lesión del nervio óptico. Está contraindicada si se sospecha un cuerpo extraño metálico y no se debe realizar si se desconoce el mecanismo en caso de lesiones penetrantes. Por ejemplo, en esta imagen
de esta resonancia, en la órbita izquierda encontramos un granuloma, pero ya es tipo por un cuerpo extraño de origen vegetal. Entonces, en este caso, como lo describen en la literatura donde saca la imagen, el paciente ya llevaba varios años con este cuerpo extraño y obviamente el cuerpo reacciona creando granulomas. Con las fracturas tipo estallido orbitario, este término es usado como tal para escribir fracturas de suelo o de la pared medial. Entonces, básicamente con esto abordamos dos áreas de la órbita. Es el sitio más común de fracturas, especialmente la cara posteromedial del piso orbitario, porque en esta área el hueso maxilar es más delgado. La pared medial también es propensa a fracturarse, dado que tiene adyacente una lámina papilácea, la cual es muy delgada. Ocurren después de un trauma cerrado, pues usualmente suele ser un puñetazo. Y para explicar cómo se generan estas dos fracturas hay dos teorías, la teoría hidráulica y la teoría del pandeo. Con la teoría hidráulica, como podemos ver en la imagen, un trauma contundente puede generar un desplazamiento del globo ocular y una compresión en sentido anteroposterior de este. Por lo tanto, un aumento de esta presión incrementa el diámetro ecuatorial, incrementa también la presión intraorbitaria, y el incremento de la presión del globo ocular va a generar una fractura en explosión de las áreas más débiles, que son, en este caso, el piso de la órbita, pero también la pared medial. Con la teoría del pandeo, primero hay que entender qué es el pandeo. El pandeo es una de las propiedades físicas de un elemento donde hay una pérdida de elasticidad de este frente a una fuerza. Entonces, cuando hay un trauma contundente, hay una transmisión de esta fuerza, pero en este caso no va a ser dirigida la fractura hacia el sitio como tal específico de donde fue el trauma, sino se va a dirigir la fuerza hacia áreas más débiles, generando una fractura. Este es como un esquema muy básico donde se ve cómo se deforma. Sin embargo, como los huesos no tienen tanta capacidad de deformarse, especialmente los del adulto, se generan estas fracturas. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Primero, una quimosis palpebral, que puede estar con edema de intensidad variable palpebral y puede estar no ausente en algo que se conoce como fractura de ojos blancos, que más tarde les comentaré qué es lo que usó en este escenario, pero sea más que todo en niños este tipo de contextos. Puede haber enfisema subcutáneo, dado que hay una comunicación con los senos paranasales cuando se generan este tipo de fracturas. Puede haber una crepitación palpable y en algunos casos, aunque raro, puede haber proptosis grave. Lo que sucede es que el aire está forzado para ir hacia la órbita y los párpados, y especialmente cuando el paciente estornuda o se suena en la nariz. Por lo que el paciente, cuando tenga este tipo de fracturas, sean quirúrgicas o no quirúrgicas, se debe recomendar evitar más que todo sonarse la nariz. El estornudo, pues digamos que no se puede controlar. Y aquí podemos ver un TAC también cómo se evidencia el enfisema subcutáneo, en este caso en la órbita izquierda. Puede haber pérdida neurosensorial en la distribución del nervio infraorbitario. Esto es patognomónico de las fracturas de piso, donde hay alteraciones en la sensibilidad de todo el territorio que inerva este nervio, la mejilla, los dientes superiores, el labio superior ipsilateral. Y pues obviamente se da cuando la fractura se extiende a lo largo del surco o del canal infraorbitario. Hay que explicarle al paciente en este contexto que en la mayoría de los casos los déficits tienden a autorresolverse. Sin embargo, si el dolor persiste o si en su defecto la pérdida de sensibilidad no mejoró, esto puede ser una indicación de descompresión quirúrgica. Hay limitación de los movimientos oculares, como les dije previamente, la diplopia vertical es la más frecuente, pero también puede haber horizontal, y no necesariamente puede ser atrofiamiento muscular, sino también de tabiques o de tejido conectivo dentro de la fractura, un hematoma o edema de clase orbitaria, o la contusión de uno o más músculos extraoculares, y también daño neuronal, daño de los nervios oculomotores o incluso contracturas isquémicas. Con el enoftalmos, pues inicialmente puede estar enmascarado por el hematoma orbitario que se genera en este tipo de fracturas, o edema o incluso aire. Incluso a veces puede estar con proptosis o puede disimular muchos enoftalmos. Hay un volumen orbitario agrandado, pues dado que pues, se rompe una pared de la órbita, por lo tanto esto tiende a desfigurar y luego tiende a retroceder. Y puede presentarse proptosis y fracturas por insuflación, donde los huesos se desplazan hacia dentro de la cavidad orbitaria. En varios casos, especialmente fracturas de piso, puede presentarse hipoglobón, donde hay un descenso del globo ocular. Y hay que tener en cuenta también, y hacer una evaluación adecuada, porque puede presentarse lo que se conoce como la pseudotosis, cuando en realidad no es que el párpado esté cayendo, sino que el globo ocular está retrocediendo, y esto genera un aspecto como que si el párpado realmente estuviera caído. Hay unas consideraciones con los niños, donde sus huesos son por naturaleza más elásticos,
Y cuando hay fracturas, especialmente de piso de órbita, se generan fracturas en leño verde y lo que se conoce como el fenómeno de trampilla, como podemos ver en esta imagen, donde un segmento del hueso fracturado va a girar hacia un lado. En este momento, cuando se hace el giro, desciende un músculo, en este caso el recto inferior, y sin embargo el hueso tiende a volver a reposicionarse, generando una compresión de este músculo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da esto, entonces obviamente hay restricción de los movimientos oculares, pero como dijimos previamente, cuando hay tracción de un músculo extraocular, se va a activar el reflejo cardíaco, por lo que una presión constante va a generar no solo la isquemia del músculo como tal, sino también cefalea, náuseas, vómito, bradicardia, y si no se detecta a tiempo puede generar daño permanente en el músculo. Y con la fractura por estallido de ojos blancos se da mucho en paredes también en fracturas de la pared orbitaria con atrapamiento muscular, pero en este caso no hay signos de lesiones de tejidos blandos, no hay hematoma, no hay edema, no hay proptosis, no hay nada que nos pueda indicar que hubo una lesión como tal. No puede haber incluso ni siquiera hemorragia subconjuntival. Sucede mucho en traumas craneoencefálicos y faciales. Puede haber simplemente diplopia y activación del reflejo oculocardíaco. Sin embargo, suele confundirse con una parálisis oculomotora y lo que sucede es que en muchas ocasiones esto puede pasarse por alto, por lo que no se detecta a tiempo y a veces el paciente queda con secuelas, por lo que se debe pedir imágenes en caso de que se detecte una parálisis de un músculo extraocular. Lo que sucede en esta imagen, y cualquiera pensaría, dice, no, o sea, el paciente no está elevando el globo ocular izquierdo, por lo que hay un compromiso al recto superior, no necesariamente. Lo que sucede es que en este tipo de fracturas, como se atrapa el recto inferior, este atrapamiento evita que el globo suba. Por lo tanto, cuando se evalúa la motilidad ocular, no es que haya compromiso del recto superior, es que el recto inferior está atrapado. En cuanto al manejo, hay que tener en cuenta las consideraciones preoperatorias. Como dije previamente, el paciente no debe sonarse la nariz y evitar al máximo estornudar. En caso de que en los TACs, lo cual suele ser frecuente, encontremos sinusitis crónica, se debe enviar antibiótico-terapia, ya que durante el manejo, pues lo ideal es evitar una celulitis orbitaria postquirúrgica y en varias ocasiones, dependiendo de cómo haya sido el trauma, porque recordemos que estos pacientes suelen estar politraumatizados, el manejo suele ser multidisciplinario. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en este tipo de fracturas? Cuando hay atrapamiento de tejidos blandos sin resolución de una diplopia incapacitante, si tenemos un oftalmos de más de 2 milímetros, si el TAC evidencia una gran fractura y el paciente pediátrico con atrapamiento de tejido, o si hay una fractura lineal. En este contexto, si la indicación quirúrgica es, digamos que de urgencia, porque hacen este fenómeno de trampilla. Entonces, el abordaje quirúrgico es igual si se realiza temprano o 2 a 3 semanas por trauma. Recordemos que lo que les dije previamente, lo importante primero es estabilizar todas las condiciones que puedan comprometer la vida del paciente. La lesión de la órbita en este contexto puede esperar. Entonces, ya una vez estabilizado, se opta por anestesia general. Ya hay varios abordajes, pero los principales son el abordaje transconjuntival, el transcutáneo y el transcaruncular. Y hay que tener en cuenta tener una precaución con lesionar la arteria, la vena o el nervio infraorbitario. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo se realizan los diferentes abordajes del transconjuntival y el transcutáneo. Una vez entendamos estos abordajes, se puede entender todos los abordajes de las diferentes fracturas que se van a mencionar. El transconjuntival es una de las técnicas más preferidas porque brinda un excelente acceso al piso orbitario y a la pared medial. Entonces, hay que tener en cuenta si hay pequeñas fracturas del suelo orbitario tipo trampilla, el abordaje no necesariamente puede hacerse con cantotomía ni cantolisis. Ya les explicaré para qué son estos procedimientos. Y el transcutáneo se usa mucho cuando también son fracturas pequeñas. Lo único desventajoso de este abordaje es que pueden dejar una pequeña cicatriz. Entonces, pongo estos dos pasos iniciales por aparte, que son la cantotomía y cantolisis, porque hay que entenderlos muy bien, ya que no solo se hacen para resolución de fracturas, sino también para otros tipos de escenarios, donde más tarde les explicaré en qué se pueden usar estas cantotomías. Entonces, idealmente primero se debe
evertir el párpado y antes de iniciar todo el procedimiento se realiza una ducción forzada. ¿Qué es una ducción forzada? En esta se evalúa el grado de restricción y evaluar la liberación intraoperatoria. ¿Qué tanto movimiento de forma pasiva, por decirlo así, se puede hacer con el globo ocular para saber qué tan comprometido está el músculo a intervenir? En este caso se agarra directamente el recto inferior o se pasa una sutura de SEA 4.0 por la inserción del recto inferior y se evalúa la movilidad. Entonces, ya una vez hecho esto, se hace una inyección de anestesia local en el párpado inferior y en el canto lateral. Entonces comenzamos con la cantotomía lateral, donde se hace un corte a través del canto lateral hasta el borde orbitario lateral y posteriormente procedemos a hacer la respectiva cantolisis. Estos dos pasos, no siempre suelen realizarse, dependiendo también de la técnica del cirujano, dependiendo también del contexto del paciente, por lo que en varios videos de lo que encontré, estos pasos no se realizan de forma cotidiana. Ya una vez hecho eso, se hace una separación de la conjuntiva tarsal y los retractores del borde inferior del tarso. Posteriormente se hace una sutura de tracción por medio de la conjuntiva para permitir una mayor visualización de los tejidos y una vez ya evidenciemos el periostio, se hace una incisión de este y se aplica un elevador superiósico para elevación de la periórbita. Entonces, en este escenario nos vamos a encontrar con este tipo de, por decir algo, de escenarios, donde pues ya que aquí podemos ver que en este caso usaron cantotomía lateral, aquí ya se va a realizar la incisión en el periósteo, aquí ya se hizo la incisión conjuntival y aquí podemos evidenciar la grasa suborbicular de los párpados. Posteriormente a esto, hay dos maneras de abordar, en este caso me refiero a los implantes. Podemos hacer una colocación del implante aloplástico sobre la fractura, que esto va a ayudar a asegurarla, o se puede poner directamente un implante de titanio como alternativa. Palabras más, palabras menos, el paso ahí es colocación de un implante. Más tarde les mencionaré los materiales de estos implantes. Una vez colocado y asegurado este tipo de implantes, ya se hace el cierre de periósteo con las suturas absorbibles y ya posteriormente procedemos a realizar el cierre por planos. Se hace una sutura de conjuntiva al borde inferior del tarso, se hace una reanastomosis de placa tarsal con el pilar superior del tendón cantolateral, que es en caso de que se haya hecho cantotomía y catolisis, y ya procedemos a hacer el cierre de la piel. El abordaje transconjuntival se prefiere mucho porque no deja tanta cicatriz. En este caso, un poco porque si el esquema muestra como que se realizó cantotomía y cantolisis. Entonces, aquí podemos ver con un esquema de todos los pasos que les mencioné previamente. Y aquí podemos ver un video que resume todos estos pasos. En este caso es un paciente que tuvo un trauma en el ojo izquierdo. Voy a adelantarlo un poco. Y podemos ver cómo hay la limitación de la restricción de los movimientos oculares del ojo izquierdo. Aquí hay un atrapamiento del recto inferior haciendo un fenómeno de trampilla, como lo dije previamente. Aquí hacen el test de deducción forzada, donde lo realizan de forma pasiva. En este caso realizan el test cogiendo las inserciones de los músculos rectos. Y aquí ya proceden a hacer el abordaje transconjuntival. Voy a adelantar un poco. Entonces, ya una vez se hace la incisión en el periósteo, podemos ver cómo en una forma esquemática nos muestra el video todo lo que se tiene que realizar y hay que tener precaución con lesionar el nervio infraorbitario. Aquí podemos ver ya cómo se debe levantar por decir de esta área para evidenciar la fractura. Voy a adelantar un poco más. Ya una vez se realiza la elevación y se identifica la fractura, se procede a colocación del implante. Pero obviamente hay que tener en cuenta, si hay herniación de contenido, en este caso del músculo recto, se tiene que hacer una evacuación de este contenido. Ya una vez finalizado todo, hay que evaluar nuevamente con otro test de deducción forzada cómo quedaron los movimientos oculares.
Aquí podemos ver, por ejemplo, la colocación de un implante, en este caso de polietileno, y la ventaja de este tipo de implante es que se puede deformar. Y esto es como se debería colocar en un esquema, por decirlo así, práctico. Ahí ya lo están colocando. Y finalmente proceden a la cierre por planos. Entonces, tenemos otro abordaje que es el transcaruncular. No es parecido al anterior, solo que como su nombre le indica, se hace por la carúncula o retrocaruncular. Entonces, en este caso optan por colocar suturas de tracción en la porción medial y del párpado superior e inferior. Un poquito. Se hace una fijación de la carúncula, se hace la incisión de los tejidos con Westcott, se hace la disección de tejidos hasta la pared medial y una vez expuesto el periostio, se hace la incisión por el periostio y los pasos son los mismos que en el abordaje transconjuntival. Aquí otro video que nos puede esquematizar bastante esto. Voy a adelantarme un poco. Aquí podemos ver cómo delimitan la parte transcaruncular y en este caso también optan por el uso de suturas de tracción. Voy a adelantar un poco más. Y aquí ya hacen el abordaje retrocaruncular, donde hacen la incisión en esta área. Y en este caso, esta técnica se usa mucho cuando hay fracturas exclusivamente de pared medial. Voy a adelantarlo un poco más. Ya una vez se ha hecho la incisión y se ha expuesto todos los planos hasta la fijación de la pared medial, nuevamente se procede a la incisión del periostio, el uso del desperiostizador y nuevamente ya se hace la colocación del implante que se ha hecho la elección para de acuerdo al paciente y posteriormente una vez colocado el implante ya se procede a realizar el cierre por planos. Y este es el abordaje transcutáneo subciliar. Voy a dejarlo que cargue un momentico. Entonces, lo que sucede en este abordaje es prácticamente lo mismo que en el transconjuntival, solo que en este caso se hace a nivel subciliar. Se optan por unas suturas de tracción, se hace una incisión subciliar, se hace una separación de la piel del músculo orbicular, en este caso con un Westcott de punta roma, se disecciona el músculo hasta llegar al tabique orbitario y nuevamente se hace una exposición y la incisión del periostio y los pasos son los mismos que en el abordaje transconjuntival. Voy a dejarlo un poquito acá. Aquí podemos ver también otro escenario, otro video también donde menciona muy bien este abordaje transcutáneo. Lo voy a adelantar un poco. En este caso, el abordaje se realiza por el ojo derecho. Voy a adelantar un poco más. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se hace el uso de las suturas de tracción para lograr evidenciar muy bien y lograr una adecuada visualización de todos los tejidos. Voy a adelantar un poco más. Y una vez eso se hace la disección por planos. Y una vez ya evidenciado, por ejemplo, la parte del periostio, se hace lo mismo, la incisión en este y la elevación para la colocación del implante. Entonces, ¿qué materiales tenemos para estos tipos de fracturas? Hay varios, de hecho, silicona, teflón, supramida, película de gel, hidroxiapatita, metacrilato de metilo, titanio, cartílago autógeno, incluso se puede usar hueso autógeno que se puede obtener de la cresta ilíaca del paciente o la tabla exterior del cráneo. Sin embargo, con este tipo de materiales se incrementa mucho la morbilidad intraquirúrgica y el paciente tiene que quedar hospitalizado. El más utilizado es el MED porque es polietileno poroso, porque es fácil de cortar, como podemos ver acá, y se puede dar una forma más precisa. Entonces el MEDPOR puede estar solito, pues como el papelito blanco, como podemos ver acá, o puede estar canalizado. En este caso vemos cómo está canalizado. Puede estar asociado con tornillos de titanio, que permiten una adecuada fijación, y es aquí en esta área donde se colocaría, por ejemplo, que es lo que ilustra la imagen de acá. Las fotografías también cortesía del doctor Antonio Quintero muestran cómo en este caso en la órbita izquierda se usó un implante MEDPOR canalizado y se obtuvieron buenos resultados. Aquí está en el postquirúrgico prácticamente el día después, donde se pues, obviamente un poquito de edema, y este es el postquirúrgico y el control ALAN, donde el paciente pues logró un control ortofórico normal. ¿Qué complicaciones puede haber en esta cirugía? Primero, la ceguera postquirúrgica es muy poco común, pero se asocia a daños
ocular o del nervio óptico, puede ser una hemorragia postquirúrgica que puede generar un síndrome compartimental orbitario, puede haber una comprensión del nervio óptico por la colocación del implante, y en este caso hay que vigilar mucho durante la cirugía las pupilas. Cualquier agrandamiento intraquirúrgico de la pupila debe realizarse inmediatamente una prueba de conal interno oscilante para evaluar DPA. Y si hubo esta ceguera o no, hay que ver un fondo de ojo, pero ya después, ya en el postquirúrgico, para detectar si realmente fue una lesión como tal u otro tipo de alteraciones que puede haber generado esta ceguera. Con la diplopia hay que explicar muy bien al paciente que esta puede empeorar en las primeras semanas postquirúrgicas debido a la diferente manipulación de los tejidos que se hubo durante la cirugía. Como pues lo que les dije previamente, puede ser trauma iatrogénico o que pudo haber quedado contenido orbitario atrapado. Hay que asegurarse muy bien durante la cirugía de que no se haya producido atrapamiento involuntario del tejido, porque, o también que se haya realizado una colocación incorrecta del implante, que haya generado atrapamiento del tejido. Y lo que vimos en los videos, debe repetirse la prueba de aducción forzada después de la colocación del implante para asegurarse de que haya una movilidad ocular completa y sin restricciones. Puede haber retracción del párpado inferior, en este caso, en esta imagen podemos ver que es del ojo izquierdo, asociado a un cierre incorrecto del periósteo. Entonces puede haber adherencias del tabique orbitario, el margen orbitario, que generen esta retracción. Y cuando se presenta esto, la corrección quirúrgica es difícil, se debe hacer una resección de todas las adherencias y se coloca algo que se conoce como un espaciador para evitar que se formen nuevas adherencias, pero también se pueden optar por injertos de musmos grasos si las adherencias son extensas en el margen orbital inferior. El entropion es raro, pero también se presenta mucho cuando se realiza el abordaje transconjuntival y el manejo es similar a la retracción como tal. En esta imagen se mezclan dos de esas complicaciones, el entropion, la extrusión del implante y la siguiente complicación es la infección. Entonces, inicialmente este paciente comenzó con entropion y posteriormente hace signos de celulitis. Entonces, una vez se dio esto identificado, el paciente tuvo que retirarse el implante y se le puso un injerto dermograso. Entonces, con la extrusión del implante, esto puede presentarse de forma temprana o tardía. Esto se asocia mucho a implantes de gran tamaño, infección o cierre inadecuado del periósteo. Si se presenta infección, se retira el implante y se hace nuevamente una nueva intervención quirúrgica cuando se haya resuelto la infección. Si hay una extrusión tardía, pues se hace la extracción del implante, pero ya no es necesario reemplazarlo porque ya ha pasado mucho tiempo y la lesión ya ha cicatrizado. Si es el tamaño inadecuado, hay que retirarlo y poner otro del tamaño ideal. Por eso es que se prefieren mucho los implantes tipo MECPOR, porque permiten deformarlo y delimitarlo a gusto del cirujano y también de acuerdo al contexto del paciente. La infección, si el paciente realiza signos infecciosos tipo celulitis o drenaje material purulento, se debe usar antibiótico-terapia sistémicas, preferiblemente amplio espectro, y se hace un retiro del implante. Puede haber pérdida sensorial infraorbitaria, lo que les expliqué previamente, porque hay traumatismos en el nervio infraorbitario. Puede haber hipocorrección de noftalmos, donde se pudo no haber hecho una reposición de tejidos o una no colocación adecuada del implante, o también puede ser que no se haya tratado una fractura adicional, que no se haya detectado, que se haya pasado por alto. Y hay que explicar primero que puede haber una atrofia de grasa postraumática, que uno dice, bueno, pues eso pudo haber generado el enoftalmos, pero no necesariamente, eso se puede pasar por alto, y ahí se debe descubrir la causa real del enoftalmo residual. Puede haber hiperglobo, donde pues prácticamente se asocia a implantes de gran tamaño, como podemos ver en esta imagen del ojo derecho. El globo ascendió mucho porque el implante fue muy grande, entonces hay que sacarlo, volver a poner el implante de buen tamaño. Puede haber formación de quistes, pueden ser de un tamaño variable, se asocia mucho a implantes sintéticos y pueden producir desplazamiento del globo ocular y diplopia, en algunos casos hemorragia orbitaria. Entonces aquí podemos ver el quiste de tamaño variable y este es el globo ocular y vemos cómo lo está desplazando en estos tags. Y puede haber un linfedema del párpado inferior, que se asocia mucho a abordajes subciliares, pues después de la incisión directa de la piel, y genera una cicatriz. Ahora pasamos a las fracturas del complejo cigomático o cigomático malar. Estas se asocian a desplazamientos traumáticos y generan usualmente algo que se conoce como fractura en trípode o tripartita, donde hay tres áreas de dislocación: la sutura fronto-cigomática, la cigomático malar y el arco cigomático como tal. Entonces ocurren después de un trauma contuso directo en la mejilla y hay aplanamiento malar. Este no suele ser fácil de ver en varias ocasiones porque puede ser mascarado por el edema y la quimosis que puede presentar el paciente. Y como podemos ver, hay que realizar un examen neurosensorial valorando nuevamente si hay hipoestesia del nervio infraorbitario
y nuevamente pedir estudios imagenológicos, preferiblemente TAC. Aquí podemos ver, por ejemplo, como hay un aplanamiento de la eminencia malar derecha, a pesar de que el paciente sí presente equimosis, por lo que pues, idealmente con este tipo de pacientes les debemos pedir que inclinen la cabeza 45 grados, en sus defectos vean hacia arriba. Puede haber también retracción del párpado inferior, aplanamiento malar y desplazamiento inferior del canto lateral, pero no necesariamente por un trauma por estas áreas, sino por el trauma cigomático, como lo muestra este esquema. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con el manejo? Si la fractura es leve, sin desplazamiento significativo, se hace un manejo conservador y se hace vigilancia. Pero si ya hay manejo quirúrgico como tal, con fracturas desplazadas, que generen todas las condiciones que les mencioné previamente, hay dos enfoques, el enfoque temporal de Gillis y el enfoque directo. Este es el enfoque temporal de Gillis, cuando son fracturas regulares, son fracturas recientes, y cuando el hueso fracturado se impacta sobre un hueso adyacente. Entonces aquí se realiza una incisión de 5 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho detrás de la línea del cabello sobre la fosa temporal. Entonces ya cuando se hace esta incisión se visualiza la fascia temporal profunda y se hace una disección roma entre la fascia y el músculo temporal. Una vez realizado esto, se coloca la inserción del elevador de Kilner. Entonces, con este elevador se hace una manipulación con la hoja de este elevador y se logra la desimpactación del fragmento de hueso. Es un procedimiento simple, relativamente rápido, sin embargo no permite la inspección de las fracturas adicionales, porque pues estas fracturas pueden estar asociadas también con fracturas del piso orbitario. Y tenemos el enfoque directo. Se usa sin marcado desplazamiento o sin fracturas conminutas. En este caso se usan placas de compresión de titanio para estabilizar los dos sitios de fracturas. Entonces, aquí se hacen dos incisiones. Primero, en el área frontocigomática, con incisión en el área lateral de la ceja, y también en el área cigomático-malar. Se expone también con abordaje transcutáneo subciliar o transconjuntival. Entonces se hacen prácticamente los mismos pasos que en el abordaje transconjuntival o subciliar de las fracturas de piso de órbita. Entonces, una vez realizadas estas incisiones, expuestos los tejidos, se hace una manipulación de los fragmentos y colocarlos en la posición correcta. Y una ventaja de esta técnica es que permite la inspección del piso orbitario. Aquí podemos ver, por ejemplo, con este tipo de abordajes que se usaron dos tipos, una placa de titanio, un implante de Medport, y en este caso a este paciente se le adicionó un injerto de termobrazo. Con las fracturas de techo de órbita, esto es un poquito más territorio de la neurocirugía, pero es importante entenderlo más que todo por las manifestaciones que pueden generar en este tipo de pacientes. Son fracturas prácticamente de base de cráneo, por estos territorios de la neurocirugía. Más frecuente en niños porque sucede que no hay una neumatización de los senos frontales aún y cuando hay un impacto en estas áreas, las fuerzas en la frente o el borde orbitario no se pueden distribuir y cuando sucede en adultos se producen solo fracturas de senos paranasales, no sucede esas fracturas pues, de base de cráneo como lo muestran en esta imagen acá. Puede haber hemorragia intracraneal, rinoliquia y edema cerebral y esta es una indicación obligatoria de remitir al paciente a neurocirugía. Puede haber equimosis de cejas, de párpados, hipoestesia de la frente, tosis, diplopia, eno o exoptalmos también. Hay dos abordajes distintos para enfrentar este tipo de fracturas. Este es el abordaje coronal y hemicoronal, que lo realizan mucho los cirujanos maxilofaciales y los neurocirujanos, donde se realiza una incisión coronal en todo el área del cuero cabelludo. Después se hace una disección del plano subgaleal y se hace una elevación subgaleal encima del periósteo y se desciende hasta lograr la visualización de las fracturas. Entonces, como podemos ver en esta imagen, y una vez visualizadas, se hace la respectiva corrección con placas. Y hay que tener en cuenta que esto es lo que le dije previamente, este tipo de fracturas a veces no vienen solas, estamos hablando de pacientes politraumatizados. En esta imagen también nos muestran cómo se usó también placas en el piso de la órbita. Hay otro que es un abordaje por el pliegue del párpado superior, es más atractivo de este abordaje desde la perspectiva cosmética y como nombre lírica se hace el borde del párpado superior. Entonces, una vez se realiza la incisión, se realiza también la disección del músculo orbicular, se llega al tabique orbitario y una vez ya se hace la disección por planos, se identifica el borde orbitario superior y una vez ya identificado se hace la disección superióstica. Tiene el mismo, por decir algo, mecanismo que los otros abordajes que hemos visto antes. Y una vez identificada la fractura, se hace la respectiva reducción abierta más fijación interna y una vez hecho esto, ya posteriormente se procede al cierre por planos.
Esto es como un algoritmo más que todo para identificar como qué tipo de abordaje se puede realizar. Esto aplica mucho para neurocirugía. Entonces, primero si hay que ver si la fractura es quirúrgica o no, porque no todas estas fracturas suelen ser quirúrgicas. Pues si es quirúrgica, ya esto lo determina el neurocirujano, si va a hacer un abordaje necesario con craniotomía o si ya realiza una reducción abierta con fijación interna. Si no hay una fractura quirúrgica, hay que ver si hay signos de pinzamiento ocular. Entonces, si hay estos signos, nuevamente manejo quirúrgico con una reducción simple o reducción abierta más fijación interna. Si no hay pinzamiento, debemos evaluar si hay conminución significativa. Estamos hablando de más de 2 centímetros cuadrados. Si no hay conminución, se hace manejo conservador, pero si la hay, se hace un seguimiento y se debe visualizar si el paciente presenta los síntomas que les mencioné al inicio para determinar si remitimos al paciente a neurocirugía. Esto también es importante mencionarlas, las fracturas de Lefort. Hay 3 tipos de estas fracturas. Por ejemplo, con el Lefort tipo 1 hay una fractura transversal a través de la parte inferior del maxilar y pues no hay compromiso orbitario. Con la tipo 2, como podemos ver, tiene una forma piramidal, hay compromisos de los huesos nasal, lagrimal y maxilar. Puede haber fractura del piso orbitario y compromiso del sistema lagrimal también. Y con el Lefort tipo 3, esta es como una de las más graves, una disfunción craneofacial, donde todo el esqueleto facial se va a desprender la base del cráneo y lo que lo une prácticamente son los tejidos blandos. Y estos son como, hay varios abordajes, por decirlo así, para lograr solucionar estas fracturas. El intraoral, donde se hace una incisión sublabial, vestibular oral o supramarginal, pero me explica más que todo para las tipo 1. Periocular, vía subciliar, transconjuntival o por cantotomía o por vía de párpado superior, dependiendo qué tipo de fractura nos enfrentamos. Y el objetivo es lograr poner estas placas de titanio también. Por ejemplo, este es un tal con reconstrucción 3D antes de la cirugía y después de la cirugía, y aquí podemos ver dónde se ubicaron estas placas. Puede haber también una incisión en la ceja para lograr meter estas placas con una incisión coronal, que es lo que le mostré previamente con las fracturas de techo orbitario. Pasamos ahora a hablar de los cuerpos extraños orbitarios. Estos se presentan muchos en accidentes laborales, en colisiones de vehículos, asaltos, y el mecanismo más común es cuando se impacta metal con metal. Entonces se debe caracterizar la naturaleza de este cuerpo extraño, si es orgánico, si es metálico, si es inorgánico o si es mixto. Por ejemplo, en el caso de lápices, hay que determinar la duración, si este cuerpo extraño si es de reciente instauración, por decirlo así, la mayoría tiene presentación aguda, o si realmente ya el paciente lleva mucho tiempo con este cuerpo extraño, puede formar granulomas y por compresión pueden generar otros síntomas. Se debe realizar un examen completo, oftalmológico y anexial, y nuevamente evaluar los nervios craneales y el estado neurológico. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto es un clavo. Y según lo que yo leía en el libro de donde saqué esta imagen, el paciente no tuvo compromiso del nervio óptico ni de agudeza visual. Entonces, siempre se debe solicitar un TAC de órbitas, que este es el estándar de oro para cuerpos extraños orbitarios. Y lo que sucede es que una vez ya confirmemos la naturaleza del cuerpo extraño, especialmente son de origen vegetal, hay que hacer una resonancia, porque el TAC puede pasarse por alto algunas lesiones o algunas partes de algunos cuerpos extraños. Si sospechamos o si confirmamos que es de metal, no se debe pedir esta resonancia, porque en esta resonancia puede haber desplazamiento de este cuerpo extraño y el metal puede lesionar otras estructuras del globo ocular. El cuerpo extraño debe eliminarse sí o sí si se componen de materia vegetal o en su defecto y son accesibles a la órbita anterior. Entonces podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, es de una niña que se le incrustaron cuerpos metálicos. En este caso no se realiza un manejo conservador, pero en este caso es de un ciclista que lastimosamente cayó sobre una rama, y aquí podemos ver cómo le están sacando todos estos fragmentos de madera. Ahora, en cuanto al manejo, depende del material y la ubicación del cuerpo extraño. La madera y material vegetal son mal tolerados porque son cargados de bacterias, de hongos que pueden generar infecciones serias. Si eso es vidrio, plástico y la mayoría de metales son mejor tolerados, pero hay unas excepciones con los metales. Por ejemplo, con el cobre puede haber una respuesta inflamatoria marcada y una endoftamitis estéril. Esta es indicación de sacarla. Por plomo puede generar toxicidad sistémica, síntomas neurológicos, hay que sacarla. Y por hierro puede haber siderosis y toxicidad por fotorreceptores, entonces hay que sacarlas. Este es un TAC, por ejemplo, de un paciente que tuvo heridas de escopeta y tuvo una ruptura del globo ocular. Este paciente, digamos que no tuvo pronóstico visual.
Si hay objetos inertes, pues se dejan solos a menos de que sean fácilmente accesibles o causen déficit funcional. Si hay pinzamiento, estructuras oculares o cosas por el estilo, ahí ya se los puede sacar nuevamente. Si hay material orgánico, aparte de sacarlo en sí, entonces debe considerar terapia antibiótico de amplio espectro, antifúngico y toxoide tetánico. Aquí podemos ver en este etapa, por ejemplo, estos son trozos de cristal. En la descripción de esta imagen dice que el paciente estaba en estado de licoramiento y cayó sobre un vaso de cristal y estos trozos pues se le incrustaron. Pasamos ya a la neuropatía óptica traumática. Son lesiones directas al nervio óptico o indirectas también. Puede ser por traumas penetrantes, hematomas, en el caso de las directas, como podemos ver en esta imagen de acá. O puede haber lesiones indirectas, donde hay fractura del canal óptico con contusión al nervio óptico como tal. Puede ser incluso por hematomas intraorbitarios en expansión. Y nuevamente siempre realizando un TAC de órbitas. Por ejemplo, bueno, aquí en este por arma cortopunzante, donde hubo una lesión directa al nervio óptico, en este caso un paciente con un accidente de tránsito de una intensidad muy fuerte, donde hubo ya pérdida de ambos globos oculares. Y en este caso es por hematoma. Como podemos ver, el globo izquierdo y la órbita izquierda están bastante comprometidas. Y en cuanto al manejo, hay una controversia con la metilprednisolona endovenosa. Hay que tener en cuenta si el paciente presenta el síndrome de compartimiento orbitario, donde básicamente, y más tarde les hablaré de este, es la misma fisiopatología del síndrome de compartimiento que conocemos en todas las extremidades, y es por eso que yo les recalcaba que en este contexto se realiza una cantotomía lateral inmediata más una cantolisis inferior, que son los procedimientos que vimos al inicio de esta charla. Lo ideal en estas cantotomías es descomprimir la órbita anterior y aliviar la presión intraocular e intraorbitaria. Se debe administrar acetazolamida tópica, en algunos casos se puede optar por descompresión orbitaria y dependiendo también de cómo haya sido el trauma, cómo se presenta el paciente, se puede optar también por respiración con aguja bajo guía endoscópica de aire o de sangre, dependiendo pues si esto es accesible o no. Y finalmente pasamos con el síndrome de compartimiento orbitario. No solo se presenta por hemorragias extensas, sino también por aire, por inflamación, por tumores o por abscesos que pueden generar una compresión bastante extensa que generan una inflamación y edema de todos los tejidos. Hay un incremento rápido de la presión intraorbitaria y esto es una emergencia ocular, ya que la pérdida visual que genera esto es permanente si no se trata a tiempo. Hay disminución de la perfusión de todas las estructuras involucradas y la pérdida visual se asocia con la neuropatía óptica compresiva directa, por isquemia del nervio óptico o una isquemia retiniana. Hay que tener en cuenta que en la órbita como tal no hay drenaje linfático, por lo tanto la única salida son las venas oftálmicas. Estas obstruyen y generan este síndrome también como tal. ¿Qué manifestaciones clínicas manifiesta este tipo de pacientes? Hay disminución de agudeza visual, un DPA, una presión intraocular elevada, porque pues, si se eleva la presión de la órbita, se eleva la presión intraocular. Los movimientos extraoculares están muy limitados, puede haber una marcada proptosis, puede haber edema periocular y equimosis, y obviamente, y sobra decir que estos pacientes, pues idealmente deben realizarse un examen de fondo de ojo para ver si hay edema de disco, congestión venosa retiniana y oclusión de arteria retiniana. Para el manejo, hay que tener en cuenta, tenemos como un periodo limitado, que son los 60-100 minutos de instalado del cuadro, donde hay una tolerabilidad por parte de esta área para evitar una pérdida visual. Una vez pasado este periodo, ya hay una pérdida visual irreversible. Si la PIO está menor de 40 milímetros de mercurio o los movimientos oculares están conservados y no hay DPA, entonces se puede hacer una observación exhaustiva y optar por antiglaucomatosos o agentes hiperosmóticos. ¿Cuáles? Manitol endovenoso a 1,5 a 2 gramos kilogramo por 30 minutos o glicerina oral entre 1 a 1,5 miligramos por kilogramo. Se debe realizar cantotomía y cantolisis urgente si la presión está por encima de 40, si la órbita está tensa, si hay pérdida visual o hay DPA. Se puede optar por la aspiración percutánea si la causa se hematoma en expansión o si ya le atrapado y es alcanzable bajo guía endoscópica. Se opta por antibiótico-terapia si hay infección o absceso y se puede realizar orbitotomía con evacuación del acceso y una colocación de tren percutáneo. Y nuevamente se le debe recomendar al paciente evitar toser, sonarse la nariz y mantener la cabeza elevada. Se puede considerar esteroide para el control de la inflamación. Obviamente, sobre decir que estos pacientes tienen que estar hospitalizados. Y eso es todo lo que traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Por ahí veo que está José Garote de Chile. ¿Cómo está, José? Está Amparito desde Hola, hermano. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien aquí. Entretenido escuchando
la buena exponencia de tu alumno. Sí, sí, muy bien abordado. ¿Algún comentario, José? Yo creo que, digamos, la presentación fue muy integral, así que muy poco que agregar. La verdad es que sí, felicitaciones al maestro y al alumno. Gracias, José. Gracias. Amparito, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre nos enriquecen. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a uno que hice en una charla anterior de prótesis en cuanto al término motilidad y movimientos. Yo le había dicho que el término motilidad se aplicaba usualmente para movimientos de un muñón eh, cuando no había globo ocular, ¿no? Ya el muñón podía tener un injerto dermobrazo, un implante, lo que fuera, pero que ese término se aplicaba cuando había carencia de globo ocular. Pero entonces he buscado recientemente en la literatura y he encontrado que tanto en inglés como en español utilizan el término para los movimientos oculares, es decir, en la literatura de habla inglesa hablan de motilidad ocular o eye movements para las dos cosas, pero cuando se refieren solo al movimiento de una prótesis o de un implante dejado cuando no hay ojos, sí utilizan solamente motilidad, ahí sí no hay movements, pero en español sí se usan las dos cosas, entonces, bueno, quería aclarar eso. Y quería preguntarle a Gabriel, bueno, a ti también, si la realización del test de deducción forzada, pues se impone antes incluso de solicitar imágenes, porque es muy importante saber, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en los movimientos, pues de todas maneras hay que hacer el test de deducción forzada. No sé si se me fue la señal y no oí al expositor en unos momentos, porque ahí él lo presentaba de lo que yo vi, como si se hiciera el test de deducción forzada solamente cuando ya estaba bajo anestesia general. Entonces eso. Y otra cosa es en cuanto a los modelos o las hipótesis de por qué se fractura con mayor frecuencia el piso, es que yo vi un estudio en donde lo hacían en cadáveres, entonces veían que al transmitir una fuerza en la región periorbitaria, se fractura con mayor frecuencia el piso, porque si miramos desde el punto de vista anatómico, el reborde orbitario de la parte inferior de lo que corresponde al piso es lo que más sobresale. Entonces es el que se impacta primero y recibe la onda con mayor fuerza. Ya a los demás paredes llega atenuada. Y en la pared medial pues está la nariz. A pesar de que la nariz de la pared medial es la pared más delgada, la nariz protege un poco, impide que sea la que se fractura con mayor frecuencia, ¿no? Y pues otra cosita es que me parece que cuando hay fracturas de techo, no se mencionó que puede haber rinoliquia, o que de todas maneras en esas fracturas de techo cubrámonos en salud y consultémoslo, interconsultemos esos pacientes a neurocirugía si es que no tienen valoración, y los de fracturas más complejas de toda la cara, interconsultemos a los maxilofaciales o a los otorrinos y curémonos en salud, que a veces solos no podemos resolver todo. Esos eran los comentarios que yo tenía y muchas gracias. Gracias, Amparo. Gracias. Bueno, de la parte del test de deducción forzada, sí se realiza antes de llevar el paciente a cirugía, porque ese es un test que hacemos en la consulta de urgencia cuando atendemos este tipo de pacientes. Son pacientes que si ya tenemos un test de deducción forzada, pues estamos sospechando que hay un atrapamiento muscular, y entonces a ese paciente tenemos que solicitarle todos los exámenes, y probablemente si detectamos que sí hay atrapamiento, pues llevarlo a cirugía. Una de las conductas de pronto que a veces cuando estamos en los congresos es la pregunta: ¿ese paciente, este procedimiento se hace inmediatamente o se prolonga un poco el tratamiento? Bueno, va a depender mucho de las condiciones del paciente. Si las condiciones del paciente son limitadas, hay otros tipos de compromiso, primero va
es solucionar el estado del paciente y esto lo dejamos a un segundo tiempo. Pero si el paciente está en buenas condiciones, llega con una limitación y está sudando, pues puede ingresar inmediatamente. A veces cuando hay mucha inflamación, mucha sangre, pues el manejo no es tan sencillo. Entonces por eso se espera unos 8 o 10 o 15 días y se pospone la reducción de las fracturas. Dentro de lo que habló Gabriel, pues muy importante, pues la evaluación de estos pacientes, la sospecha cuando hay fracturas, especialmente en piso órbita, que es lo que más nos manejamos los oculoplásticos, nosotros como oftalmólogos también lo manejamos, ya las fracturas orbitarias de pared de techo y todo eso, usualmente la valoración, acompañamos a los neuros, pero eso lo manejan más ellos que nosotros, o los maxilofaciales. Pero especialmente en fracturas de piso de órbita, ojalá todos tengamos siempre una muy buena evaluación. Si hay diplopia en estos pacientes, ya uno empieza a sospechar de que hay algo más serio, que no es una fractura sencilla. Si hay una fractura estable, que no hay ningún déficit motor ni diplopia, ese paciente se observa y se pospone cualquier tipo de cirugía, porque el colocar placas en el piso de la órbita genera a veces uno como cirujano puede generar algún atrapamiento, alguna lesión, entonces tener muy en cuenta eso. Hoy en día pues las placas que usamos son fabulosas porque se amoldan al tamaño que uno necesita reducir, tienen placas de fijación de titanio, entonces quedan muy bien colocadas y se extruyen poco, pero uno a veces genera lo que mostraba Gabriel, que hay un desplazamiento del globo hacia arriba o puede generar un ectropion y estos pacientes terminan después complicados por el procedimiento de hacer una reducción de fractura en pacientes que se hubiera podido observar. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias. Sí, entonces es para que como que a los residentes les quede claro que hay que interconsultarlos y así nos curamos en salud, ¿no? Sí. Sí. Ok. Muchas Bueno, gracias por la invitación. ¿alguna otra pregunta? Buenos días con todos, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Una preguntita ¿Qué así más? breve. El examen de elección, cuando estamos frente a un paciente con escasos recursos, o sea, solamente va a haber chance como a pedir uno. ¿Por cuál nos vamos? Ojalá podamos hacer un TAC de órbitas, ¿no? Es el mejor examen que tenemos. No necesitas medio de contraste. Entonces, ya hoy en día tiene casi que en todas partes hay TACs y entonces uno podemos con él realizar un buen estudio, pedir que tengas cortes mucho más seguidos para que tengas un buen seguimiento del tipo de fractura, la extensión de la fractura, porque otra cuestión que es muy importante a tener en cuenta es que a veces vemos la fractura, solucionamos la fractura, pero la fractura es muy posterior, el paciente sigue sintomático o hace un enoftalmos tardío y uno no sabe por qué, siendo que redujo bien la fractura. Entonces, es muy importante el TAC para determinar la extensión de la fractura, qué fragmento de hueso se fracturó, qué tan profundo está, qué tan desplazado está. Perfecto. Otra pregunta, Antonio. En las orbitopatías tiroideas, ¿no hay diplopia, no hay hipertensión ocular o está controlada con un medicamento, pero al paciente no le gusta la apariencia por el exoftalmo, pues, ¿no? Asintomático solamente es la apariencia. ¿Entras a operar? Una pregunta, Rómulo. Depende del grado de exoftalmos. Cuando un exoftalmos mayores de 4 milímetros hay que ayudar a estos pacientes porque cosméticamente pues ellos se ven desastrosos. Lo que vamos a lograr es reducir unos 2, máximo 3 milímetros, a menos que hagamos grandes fracturas, trabajando pared medial, piso y hasta reborde lateral, donde se muestran a veces resultados extraordinarios con reducciones grandes del enoftalmos, pero pacientes asintomáticos con un exoftalmos
simétrico, que no sea asimétrico, que es poco. Hay que mirar si estos pacientes con una blefaroplastia con reducción de las bolsas de grasa logramos mejorar un poco la estética. Pero a veces por entrar a hacer esta reducción de fracturas, estos pacientes pueden generar alguna complicación del procedimiento. Entonces, ser muy cautos en saber qué le vamos a ofrecer a estos pacientes, que sepan la dificultad del procedimiento. La mejoría no es a veces tan marcada como ellos piensan, entonces tener todo eso en cuenta antes de tomar esa decisión de sí o no operar. Excelente, excelente. Gracias, Antonio. No, con todo gusto. Bueno, pues para todos una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Guillermo, un saludo por allá en Buenos Aires. Margarita, feliz semana. Chao. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Saludos Bueno, a todos. Gracias, Margaret. Chao. Chao.